Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Luis Edmundo López Aguilar, doctorante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. La materia que estoy cursando es Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, eh, bajo la supervisión del docente doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y pues bueno, vamos a presentar el artículo número 1, que tiene que ver mucho eh, con la parte de las lesiones eh, del fútbol americano. El artículo son conectomas funcionales y estructurales alterados en atletas de fútbol de escuela secundaria después de una temporada de exposición a impactos en la cabeza y el efecto de un nuevo collar. Pero primero vamos a decir qué es un conectoma. Un conectoma es el mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro. Antecedentes. La caracterización y la evaluación de estrategias para mitigar los efectos de los impactos subconmocionales, SCI, en la estructura y función del cerebro son cruciales para comprender los posibles riesgos neurológicos a largo plazo asociados con la participación deportiva. El objetivo de este artículo es evaluar la eficacia de un collar de compresión de la vena yugular para preservar las medidas funcionales y estructurales de la organización de la red cerebral en un cohorte de jugadores de fútbol de secundaria durante una temporada de juego competitivo. Vamos a la introducción. La preocupación por los efectos acumulativos a largo plazo de los impactos en la cabeza relacionados con los deportes, incluso en ausencia de una conmoción cerebral diagnosticada, ha motivado numerosos estudios de neuroimagen de atletas expuestos a impactos subconmocionales repetitivos. ¿Qué es una conmoción cerebral? Una conmoción cerebral es la lesión cerebral ocasionada por un golpe en la cabeza o una sacudida violenta de la cabeza y el cuerpo. ¿Qué son los impactos subconmocionales? Es la fuerza mecánica transmitida al cerebro, por debajo del umbral para el diagnóstico de una lesión conmocionante aguda. Impactos subconmocionales repetitivos. Pueden comunicar aceleración, desaceleración y fuerzas de rotación en el cerebro, dejando déficits estructurales y funcionales. La falta de atención, de memoria y aprendizaje verbal pueden ocurrir después de los impactos subconmocionales y se han atribuido al daño en la sustancia blanca en el cerebro y posibles secuelas neurodegenerativas crónicas. ¿Qué son los impactos subconmocionales? Es la fuerza mecánica transmitida al cerebro por debajo del umbral para el diagnóstico de una lesión conmocionante aguda. ¿Qué es la sustancia blanca? Esta es la que permite la comunicación entre la materia gris y las otras partes del cuerpo. Transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. Controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente, como la temperatura, la sangre de presión y el ritmo cardíaco. Esta se encarga de liberar las hormonas y gestiona el control del hambre y la sed, y también de las emociones. Los estudios prospectivos de imágenes de tensor de difusión longitudinal, DTI, han asociado la exposición SCI con cambios en la integridad microestructural de la sustancia blanca. ¿Qué son las imágenes de tensor de difusión longitudinal? Estas son técnicas no invasivas que pueden ser utilizadas para evaluar la integridad de la sustancia blanca cerebral. La exposición a SCI también afecta las medidas de resonancia magnética funcional y lo demuestran las alteraciones en la actividad cerebral funcional, en la conectividad y en la reactivación cerebrovascular. Los riesgos potenciales de SCI también han motivado innovaciones en equipos de protección
que podrían mejorar los posibles efectos nocivos de SCI. Tal es el caso de un collarín de compresión de la vena yugular llamado JBC, que pretende aumentar el volumen de sangre intracraneal y por lo tanto reducir las fuerzas intracraneales que se producen cuando el cerebro se somete a movimientos diferenciales en relación con el cráneo, SLOSH. Varios estudios preliminares de neuroimagen del collar JBC han informado resultados prometedores en atletas jóvenes. Estudios longitudinales prospectivos de DTI en jugadores de fútbol americano masculino o fútbol femenino de la escuela secundaria muestran que las alteraciones antes y después de la temporada en las propiedades microestructurales de la materia blanca asociadas con SCI repetitivas son significativamente mayores en los atletas que no usan collar en comparación con los atletas que usan un collar JBC, a pesar de exposiciones similares a impactos en la cabeza. Los estudios de fMRI indican una mayor activación longitudinal durante una tarea de memoria de trabajo para los atletas que no usan collar en relación con los atletas que usan collar JBC, tanto para el fútbol femenino como para el fútbol masculino, lo que indica el reclutamiento compensatorio de recursos neuronales. Los análisis de conectividad de red que utilizan la teoría de grafos son el siguiente paso lógico para probar la eficacia del collar JBC para mitigar los efectos de SCI en los atletas. Para cualquier dato de neuroimagen, las medidas de conectividad informática consisten en dividir el cerebro en un conjunto de nodos y definir una relación entre cada par de nodos. En el caso de DTI, las medidas de conectividad corresponden a la fuerza de las conexiones físicas entre pares de nodos con respecto a los tractos de sustancia blanca. Para los análisis de datos de fMRI, las medidas de conectividad suelen ser una correlación temporal entre las señales dependientes del nivel de oxígeno en sangre, volt, de cada uno de los dos nodos, aunque también se pueden considerar otras medidas estadísticas. Colectivamente, estas medidas teóricas de gráficos ofrecen una descripción completa pero intuitiva y biológicamente significativa de la organización de la red cerebral. Otra medida, la longitud de ruta característica, L, describe la integración funcional de una red, la facilidad con la que la información puede pasar a través de regiones cerebrales distribuidas. La medida de la modularidad, Q, describe el grado en que la red cerebral de un individuo está organizada en distintas comunidades de elementos neuronales, funcionalmente relacionados, llamados módulos. Alto Q indica módulos fuertemente segregados que están densamente conectados dentro de un módulo, pero escasamente conectados entre ellos. Debido a que las medidas teóricas de gráficos describen las propiedades de la organización de la red a nivel global, las alteraciones a nivel individual en la conectividad en respuesta a un insulto o trauma no necesitan ser espacialmente consistentes entre los sujetos para identificar los efectos de la red a nivel de grupo. Esto es ventajoso para cualquier estudio de fenómenos donde la etiología es desconocida o difusa, como es el caso de la exposición a SCI. El propósito. El propósito de este artículo, de este estudio, fue determinar la eficacia del JBC para preservar la estabilidad longitudinal de la organización funcional y estructural de la red cerebral en atletas expuestos a SCI. Postulamos que el insulto axonal y neuronal resultante de la exposición a SCI evoca una reorganización modesta de las redes cerebrales en atletas que no usan el collar JBC, como se sugirió en estudios anteriores de esta población. Específicamente en atletas de fútbol femenino, se observaron aumentos longitudinales en la activación en atletas que no usaban collar, lo que indica un reclutamiento compensatorio de recursos neuronales después de una temporada de juego competitivo.
En consecuencia, en las medidas de la teoría de gráficos derivadas de RS-fMRI, planteamos la hipótesis de que los atletas que no usan collar exhibirían mayores aumentos longitudinales en la activación que se manifestarían como un aumento en el coeficiente de agrupación en comparación con los atletas con collar, indicativo del reclutamiento cerebral de recursos neuronales de áreas funcionalmente relacionadas, probablemente indicativo de alteraciones microestructurales en tractos profundos de materia blanca. A partir de estos datos planteamos la hipótesis de que la difusividad reducida se manifestaría en las medidas de la teoría de grafos derivadas de DTI, como mayores aumentos en la longitud de la trayectoria para los atletas que no usan collar en comparación con los atletas con collar, debido al debilitamiento de la conectividad estructural entre los atletas espacialmente y funcionalmente distantes, regiones del cerebro para atletas no protegidas por JBC. Materiales y métodos. Los participantes. Se reclutaron a 204 jugadores de fútbol saludables de 8 equipos universitarios de escuelas secundarias del área para participar. Los participantes del estudio participaron en una sesión de neuroimagen de pretemporada, antes de la primera práctica, y una postemporada, después del juego final. Los participantes se incluyeron en el grupo con cuello o sin cuello antes de las pruebas, según la asignación de equipos a cada grupo de estudios. Aplicando criterios de exclusión, se obtuvieron datos de 128 participantes que estaban disponibles para el análisis de conectividad estructural longitudinal final, 72 con cuello, 56 sin cuello. Y los datos de 125 participantes estaban disponibles para el análisis de conectividad funcional, 70 con cuello y 55 sin cuello. Seguimiento de impacto en la cabeza. Los datos de impacto se registraron para cada participante a lo largo de la temporada a través de un dispositivo acelerómetro colocado inmediatamente debajo del proceso mastoideo, CSX, System LTD, Auckland, Nueva Zelanda. Se eliminaron las grabaciones falsas sospechosas al filtrar secuencias de 3 o más impactos, separados por 10 segundos. Dichos impactos son eventos extremadamente improbables en el fútbol. Adquisición y preprocesamiento de RM. Los datos de neuroimagen se adquirieron en uno de los 3 escáneres de resonancia magnética, Philips 3T, Philips Medical Systems, BEST, Países Bajos, equipados con una bobina de cabeza de matriz en fase de 32 canales, Achieva, Ingenia o Ingenia Elition. Los datos Volt para los análisis de conectividad funcional se adquirieron durante una sesión de RS-fMRI de 5 minutos mediante el uso de una secuencia de imágenes planas de eco de disparo único. Los datos DTI se adquirieron con una secuencia de imágenes planar de eco de spin de 61 direcciones. Análisis teórico de grafos. Tanto para los datos funcionales como para los estructurales, calcularon la suma de cada medida de red en todos los niveles de densidad de red calculados. Esto proporcionó un escalar independiente del umbral para cada medida de red denominada área bajo la curva, que minimizó cualquier sesgo que pudiera surgir de una elección arbitraria del umbral de densidad de red. Resultados. Exposición al impacto en la cabeza. El número de impactos en la cabeza, 20 gramos, fue significativamente mayor en el grupo sin collar en comparación con el grupo con collar. No se aplicó filtrado a los impactos. No hubo diferencias significativas entre los grupos en el número de impactos a cualquier nivel. La fuerza promedio por impacto no fue significativamente diferente entre los grupos en ningún nivel. Graficar medidas teóricas. Vistas laterales de los hemisferios derecho AC e izquierdo BD, que muestran los cambios longitudinales
en el área bajo la curva del coeficiente de agrupamiento en el nivel nodal C, para no collar AB y collar CD, grupos. Las esferas representan nodos y se colocan en el centro de masa de su respectiva región de interés. Las líneas son representativas de los bordes de la red con un nivel de densidad de 0.2. Las conexiones entre hemisferios están ocultas para mejorar la legibilidad. Las imágenes en color están disponibles en línea. Discusión. El propósito de este estudio fue determinar la eficacia del collar JBC para preservar el fútbol femenino de secundaria, medidas funcionales y estructurales de la red cerebral de los atletas en respuesta a SCI después de una temporada de competencia. Una fortaleza importante de este trabajo es la evaluación de graficar medidas teóricas tanto funcionales como estructurales. Las medidas gráficas derivadas de los datos de DTI describen la red cerebral en términos de fuerza o coherencia de conexiones físicas entre regiones de materia gris, mientras que las medidas gráficas derivadas de la resonancia magnética funcional describen la relación sincronicidad de las fluctuaciones espontáneas de Volt a través de estas regiones. La congruencia de resultados entre estos modelos sugieren que las diferencias en la exposición al impacto entre los grupos que usan collares JBC y que no usan collares tuvieron un efecto pequeño a insignificante en los resultados observados. Conclusiones. Este trabajo se suma al cuerpo de evidencia de que el collar JBC potencialmente proporciona un efecto mejorador contra la exposición a la LME. También proporciona descripciones novedosas de cómo se asocia la exposición a la LME con alteraciones sutiles pero medibles en la función cerebral y estructura en atletas juveniles de fútbol femenino. El impacto clínico de los resultados actuales no está claro. Se necesita trabajo futuro para determinar si y en qué medida alterado el SCI asociado, la conectividad se relaciona con problemas cognitivos, conductuales o neuromotores adversos. Me parece muy importante que hay que profundizar en este tipo de estudios. Eh, Concuerdo con una película de Will Smith en donde precisamente se analizan este tipo de contusiones que afectan a los jugadores de fútbol americano. Y como él bien lo dice, el cerebro humano, el cuerpo humano, no está fabricado para recibir altos impactos en la cabeza. Eh, Menciona animales que, por ejemplo, el pájaro carpintero, que pica el árbol más de 70,000 veces en, en toda su vida. Otros tipos de animales como rinocerontes, como borregos que impactan sus cabezas, pero que realmente son diseñados para poder contrarrestar esas contusiones. El cerebro humano no tiene esa situación. Y para mí, pues como lo describe bien la película, me parece importante que esto es más un negocio con fines más comerciales, porque pues debemos de recordar que el fútbol americano, en especial en las secundarias, es el deporte número uno en Estados Unidos. Y pues obviamente no les interesa hacer esta parte de quitar el deporte. Eh, Coincido que por más que se vean situaciones en tecnológicas en cuanto a que los cascos y la vestimenta de los jugadores puedan disminuir un poquito estas situaciones de contusiones en la cabeza, no va a dejar de dejar secuelas en lo que es el cerebro del ser humano. Me parece importante que habría que hacer un estudio más amplio, porque pues bien, este artículo pues nos dice que no hubo realmente un impacto de mejoría para disminuir esas lesiones. Entonces, eh,
pues habría que dejarlo abierto, ¿no? Esta parte de qué es lo que queremos. Diversión para los que no nos dedicamos a esto y lo vemos únicamente desde la tele, o pues la otra parte, ¿no? En donde las familias realmente de estos jugadores pues ven todas las consecuencias que hay de sus jugadores que están jugando ya profesionalmente en estas ligas. Muchísimas gracias. Esto fue la exposición del artículo y pues bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.